Buenos días, presidente, señorías. Bueno, de nuevo, ante un suma y sigue de incumplimientos por parte del Gobierno de Javier Fernández a las decisiones que aquí se adoptan tanto en este Pleno como por las distintas comisiones. Desde el PP creemos que esto evidencia el nulo respeto de este Gobierno hacia esta Cámara y a los grupos parlamentarios que formamos parte de ella. Probablemente el señor Javier Fernández pasará palabra y su portavoz nos deleitará con su habitual frase «no es vinculante». Y efectivamente tiene razón. O nos dirá que esto no es un gobierno cameral. Y añadirá también la coletilla que otra cosa es la orientación política y el grado de compromiso que el Gobierno tenga con una orientación política siempre y cuando coincida o aproxime al proyecto político que ha recibido la confianza de esta Cámara. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es que esto lo repite todas las veces que traemos incumplimientos. Y yo le pregunto, ¿pero no les da vergüenza reiterar una y otra vez la frase del proyecto político que ha recibido la confianza? Se lo acaban de decir hasta quienes le votaron. Lo acaba de decir la señora Pulgar. Ustedes se dan cuenta que el PSOE tiene 14 diputados de 45, más 5 que medios les apoyan, porque hoy, bueno, un poco más y aplaudo a la señora Pulgar, pero una cosa es aplaudir sus palabras y, sinceramente, yo lo que quiero son hechos. 14 de 45, y R que R, siempre con las mismas. Yo se lo digo a modo de reflexión. Vaya pensando la frase, señor Lastra. Para el Partido Popular, los asuntos e iniciativas que aparecen sesión tras sesión en el apartado de incumplimientos, lo que reflejan es desconfianza. Y demuestran otra cosa peor, que es que el Gobierno incumple incluso aquello que a veces vota, otras veces enmienda o dice por escrito que lo va a hacer, pero es que luego nanainas. Así lo demuestran estas 5 resoluciones y una moción incumplida, que hoy figuran en el orden del día. 3 de agroganadería, 1 de sanidad. Bueno, y hablando de agroganadería, luego quieren que no la reprueben. Bueno, y se queja. 1 de sanidad y 2 de educación. Eso sí, una de las de educación compartida con transportes. Mire, no voy a hablar de los temas porque ya han sido tocados por todos ustedes, todas las resoluciones incumplidas. Señorías socialistas, y también los que les dieron su confianza, los incumplimientos del Gobierno de Javier Fernández ante las decisiones de la Cámara cada día demuestran más una muestra de nulo de respeto hacia ella. Un trámite, yo reconozco que tiene que ser incómodo para el señor Fernández, o debería de serlo, porque pone de manifiesto su pasividad. Y lo que muestra claramente es que el proyecto socialista, sinceramente, es que nos obligan a decir que está agotado, aunque no lo quieran reconocer. Y yo, para terminar, en materia de incumplimientos, también les digo, están ustedes para dar lecciones a nadie, porque llevo 3 días leyendo el periódico que he hecho las manos a la cabeza. Están ustedes para dar lecciones de incumplimientos a nadie. Sus incumplimientos en Asturias crecen, se reproducen y ni con esas ustedes rectifican. Gracias.